La caja es una bestialidad de Bakugan. Wow, wow. La verdad espero que entre todo en este video. Es una cantidad asombrosa. Hola fans de Bakugan, el día de hoy les traigo un unboxing mega genial que nos ha ayudado a traer nuestro queridísimo amigo Bolt de Estados Unidos. Y pues la verdad estoy súper emocionado por abrirlo, ya que hay una cantidad alucinante de Bakugan y uno que la verdad deseaba tener hace muchísimo tiempo. Así que sin más, vayamos a ver esa mega caja. Vamos a ver qué nos depara esta cajita. Está, como ustedes pueden ver, repleta de cosas. Eso está bastante emocionante. Vean todo lo que incluía la caja. Es una bestialidad de Bakugan. Wow, wow. La verdad espero que entre todo en este video. Es una cantidad asombrosa. Las cosas que hay aquí, la verdad, son demasiado épicas. Wow, wow, wow. Bueno, ya que ya vieron todas las cosas, voy a ir trayendo cosa por cosa para poder apreciarla con mayor detenimiento. Empezaremos por esta cajita roja de aquí. Y pues con una carta de activación de un Mecton, ¿por qué no? Esta de Titan Phaser. Vamos a ir abriendo los Bakugan. A ver qué tenemos por aquí. ¡Au! Estaba súper duro esa caja. A ver. Tenemos aquí algunos Baku Blasters. En este caso aquí tenemos a Bomberix. Wow. Al fin. Algunos Baku Blasters. Me encanta. ¿Ven? Un disco salió volando. Así son los Baku Blasters. Tienen esa habilidad especial. Este es Torpedo Dragonoid, si no mal recuerdo. Aquí tenemos un Alpha Hydranoid Translúcido Pyrus. Muy hermoso. Un Alpha Percival Translúcido Darkus. Baku Blaster de Molotov, si no mal recuerdo. Este es un Blast Dragonoid. Sí, que tonto. Este es Blast Dragon. Este de aquí es, no recuerdo, pero eso fue muy genial. Está muy bonito. Los Baku Blasters son complejos de conseguir. Este es, no recuerdo cómo se llama, pero al momento que se abre, aprietas aquí y... Ok, espera. Ok, no me acuerdo cómo se ve para disparar el disco, pero está épico. Me encanta. Tenemos un Iron Dragonoid Darkus. Ok, ahí está, Iron Dragonoid Darkus con 880 de poder G. Está preciosísimo. Un Baku Neon Freezer Pyrus. Me encantan los Baku Neon. Es mi tratamiento favorito de Bakugan. Un Alpha Hydranoid Subterra Translúcido. Spatrix Heios. Mutant Elfin Aquos, que está muy bonita, la verdad. No me la esperaba en el paquete, no me había percatado de ella. Me acabo de sorprender. Flash Ingram Darkus. Tailian Aquos, qué bonito se ve su tono de azul. Infinity 3-Star Darkus con 1150 de poder G, wow. Flash Ingram Pyrus, que tiene un giro muy bonito. El hermosísimo Vertex Heios con 850 de poder G. Mutant Alien Pyrus Darkus, muy bonito. Meta Dragonoid Heios, y con eso se acaba esta cajita. Continuando con esta cajita blanca, aquí tenemos a Mystic Chancer Heios, que pues ya se abrió solito. Un Krakix Heios. Prosiguiendo, aquí tenemos un Hactor Heios.
muy hermoso actor con 650 de poder G. Fortress Aquos con 500 de poder G. Aranaut, no podía faltar Aranaut, al cual tampoco le encuentro el poder G, seguramente está debajo de sus bracitos. Sí, no mal recuerdo, este es Cloudgore, Heios, Laserman Heios B2, Hyper Dragonoid, Heios, pero esta es edición de Gundelin Invaders, por eso tiene estos colores e incluso código de ADN. Este es Fleetion Subterra con 650 de poder G. Me pareció que la cabeza se abrió en cámara lenta. Hyper Dragonoid Bakusty Darkus o Bakukori, ¿cómo lo podríamos determinar? En fin, aquí tenemos un El Cóndor Heios. Muy hermoso el cóndor. Siempre me gustó mucho su diseño. Mi preferido es en Ventus. Sabator Ventus, hermosísimo. Oh, otro Sabator. Interesante curiosidad. Este es... Diablos. No recuerdo su nombre. Solo recuerdo que era como una babosa y que deseaba tenerlo mucho en Ventus. No recuerdo el nombre, se me acaba de ir de la mente. Hades Ventus de New Vestroya. Ahí está, qué bonito Hades, qué bonito. Avior Ventus con 600 de poder G. Este es Brisac Ventus Bakusum, no recuerdo bien. La cosa es que puedes pasarle una cuerda y al momento de sacarla el disco empieza a girar. Este es Gyrosaur Ventus, muy hermoso Gyrosaur. Este es Hades Baku Legacy Ventus, también tratamiento de Gundelin Invaders, perdón, versión de Gundelin Invaders, por eso estos colores muy bonitos. El que vimos hace un rato era de Nueva Vestroya y por eso era más claro. Aranaut Ventus, Litirus Ventus con 800 de poder G, muy hermoso. Strike Flyer Ventus. Este es un Baku Closer, no recuerdo el nombre. Hakapoit. Creo que sí. Espero que ese sea. Si no, me corrigen en los comentarios, por favor. Y este es Damakor Ventus. Sí, eso sería todo por esta cajita. En este maletín Darkus, bueno, a la mitad tenemos unos Bakugan muy especiales. Empezando por el principal, que es este Neo Ciperator. En sí el Bakugan se llama Ciperator, pero el personaje en la serie era Neo. Wow, es muy hermoso, es muy complicado conseguirlo. Y pues gracias a él Dragonoid evoluciona a Lumina Dragonoid. Así que estoy tan feliz de haberlo conseguido al fin. Me encanta. En fin, vamos a hacerlo a un ladito y vamos a proseguir con Mutabrid, que se acaba de abrir solo apenas lo toqué. Tenemos aquí a Olifus Darkus con 1100 de poder G. Chance Dragonoid. Darak Heios. Helix Dragonoid. El Battle Crusher, que está muy atorado. Ni modo. Strike Flyer Subterra. Flash Ingram Ventus. Evil Helix Dragonoid. Faraxspin Subterra. Ahí está, muy hermoso Faraxspin. Luma Growl Heios. Brisac Darkus. El que no me acuerdo el nombre. Y este de aquí es Diablos. No lo recuerdo por dos. Escavoid. Así era, creo. Me encanta. Tiene un montón de ojos, ¿ven? Y están bien detallados. Bien detallados. Me encanta. Tenemos aquí un Rubanoid Heios translúcido muy hermoso. Aranaut Pyrus. Jetcore de cobre, me parece. Sí, está un poco fallado. Un hermosísimo Mega Brontes Bakuneon. Wow, precioso. Me encanta.
Me encanta. En la vida real se ve mucho más brilloso que en la cámara. Boomix. Wow, qué bonito Boomix. Está muy bien coloreado. Me gusta bastante. Y un Aerogun. A ver, ¿qué tenemos aquí? Uf. Qué hermosos Darkus. Aranaut Darkus. Splite Subterra. Ese también tiene para pasar la cuerda. Y cuando la quitas, avanza solo hacia adelante en modo esfera. Es muy bonito. Este es un Bakukamo. Este es Lumino Dragonoid. Como pueden ver, tiene el símbolo Pyrus. Krakix Subterra. Este es el Baku Closer de hace un momento. Luxtor Darkus, juego preciosísimo. 800 de poder G. Helicopyrus, muy lindo. Muy lindo ese Helicopyrus. No he visto muchas veces un Helicopyrus. Este es Snapzoid 720 Gs. Subterra. Hades Aquos, el cual tengo que reparar. Avior Darkus, wow, qué lindo se ve. Qué lindo se ve este Avior Darkus. Vamos a bajarle la colita. Wow, es muy hermoso en serio en Darkus Avior. Zordor Aquos. Litirus Darkus. Wow, en serio, los Bakugan de Gundam Invaders en Darkus son mis favoritos. De todas las temporadas en Darkus, mi temporada favorita por mucho es Gundam Invaders. Es que se ven hermosos. O sea, vean este Clausaurus, qué bello se ve. Vean el nivel de detalle, es preciosísimo. Foxbat, definitivamente mi favorito es en tonos Gundam Invaders. Wow, qué hermoso se ve. Este es Ingram, pero en colores de Gundam Invaders también. Ingram, otra vez. Avior Aquos. Jetro. Este Ibis Omega Aquos que ya está abierto. Olifus de nuevo en Darkus. Helix Dragonoid Darkus. Lumagrowl Darkus. Oh, qué hermoso se ve. Lobito negro. Wilda Darkus también, hermosa. P-Striker en Pyrus, muy bonito. Ingram Darkus, versión nueva Destroya. Y pues se acabaron los Bakus de esta cajita también. Y bien, aquí tengo una caja también muy mega. Bueno, en realidad todo está lleno de cosas especiales. Aquí tenemos un Trembler Baku Steel Pyrus que está wow. Vean ese detalle en tonos metálicos que está precioso, me encanta. Y pues si apretamos aquí, sale disparado el caparazón. Muy hermoso este Trembler. Tenemos aquí un Quake Gorem. Quakix Gorem en realidad. Foxbat Subterra. Me parece que es Baku Legacy también. Quakix Gorem Ventus. Raptorix Subterra. Clotronoid Subterra. Espera. Se me va. Ahí está. Clotronoid Subterra. Tiene luces. Ramdol Pyrus. Aquí está. La motito Pyrus. Aquimos Pyrus. Qué bello Aquimos. Me gusta mucho. Quake Dragonoid Aquos con 940 de poder G. Me gusta mucho. Quake Dragonoid Geos con 960 de poder G. Clausaurus Aquos. Aquí está este Clausaurus Aquos, el cual voy a tener que reparar. Me gusta mucho. Se atoró. Ah, ya, ok. Esto de aquí está oxidado. Lo voy a tener que desarmar y repararlo con mucho gusto. Rubanoid Pyrus en tonalidad sólida. Me hacía bastante ilusión tener un Rubanoid en color sólido, ya que todos los que tenía eran translúcidos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un Brisac Pyrus. Este es un Bakugan cuyo nombre no lo recuerdo, pero es muy épico. Quakix Gorem de nuevo Pyrus. Qué extraño. Es Blight
Pyrus. Uff, qué bello sprite. Hades, translúcido Aquos, muy hermoso. Lars Lion Darkus. Pero voy a tener que repararlo. Aquí tenemos un Longfly Chaos. Me encanta este Bakugan, se abre demasiado. Este es Talion Baku Surge Subterra. Fortress Pyrus 680 Gs. Terrorclaw Aquos, muy hermoso, 520 de poder G. Preyas Diablo Translúcido con 470 de poder G. Fangoid con 720. Y estas cositas de aquí son unas esferas de Corea, los cuales se asemejan mucho a los Bakugan, incluso tienen el tamaño de los B2, pero pues vean el nivel de complejidad y trabajo es superior. Quizás al final las puedan ver, son cosas de otra galaxia, la verdad. Así que razones para quedarse hasta el final del video. En esta última caja, porque ya no hay más Bakubox, tenemos este Abyss Omega Bakucore Pyrus. Diablos, no recuerdo, se me fue el nombre. Con su dadito respectivo, el cual tiene el poder G para cambiar. Spin Ravenoid. Laserman B2 Ventus. Verias Bakuflip Ventus, muy hermoso, con 650 de poder G. Chance Dragonoid con su respectivo dadito también. Percival Bakucore con 620 de poder G. Fark Spin Aquos. Monarus Ventus. Acá está Infinity Helios Subterra. Me gusta bastante el Infinity Helios. Alpha Percival Ventus con 630 de poder G. Este es Scrapper, creo. O Clover. Dudas existenciales, 640 de poder G. Mosquito Bakuflip Ventus, que está precioso, parece una mosca radioactiva. Volcanon Subterra. Krakenoid Helios, me encanta el diseño de Krakenoid. Cyclone Percival Aquos, ¿vieron ese giro en cámara lenta? Parecía que el Bakugan tenía vida. Talion Aquos, muy hermoso Talion. Volcanon Aquos. Se cerró la cajita, no quieren salir los Bakus. Meta Dragonoid Pyrus. Tiene el poder G bastante grande, se me da cuenta. O sea, el tipo de letra es alto, no me llama la atención eso. Aquí tenemos un Mystic Chancer. No, tío, que se me van los nombres. Con 550 poder G, con su dadito aquí. Foxbat Ventus. Pyro Dragonoid Bakucore Ventus. Mutant Alien Pyrus Darkus. Y este es Claugor Ventus. Aquí tenemos un Mercury Talion Darkus. Interesante combinación. Que pues voy a tener que reparar porque no se abre. Y bien, aquí tenemos algunos paquetes selladitos. Este es el Dragonoid B1 Ventus nuevecito. Y aquí tenemos un Rubanoid Bakublue nuevo. Wow, qué hermoso brilla la caja, miren. Y por aquí tenemos una rareza extrema. Es una Sirenoid roja Aquos. Es nueva, original y totalmente sellada. Impresionante. Tiene 1200 Gs. No lo puedo creer. Es alucinante y muy muy hermosa. Por aquí tenemos el bellísimo Reaper B2. Pues el antagonista, el que todos se olvidan. Está sellado. Está nuevo y wow, es precioso. Ahora por aquí tenemos una caja nueva de Mectanion Surge, que trae la parte delantera de Mercury Dragonoid en Pyrus, lo que pues es súper genial. Y en la parte posterior también se pueden observar los otros dos Bakugan que incluían en otros sets. Con respecto a los Mectogan que tenemos en el paquete, pues aquí tenemos un Mectavius Destroyer que tiene un propósito muy particular en mi colección que espero en algún futuro llegar a mostrarles. Y tenemos aquí también un Titan Phaser que pues está completito con sus alerones que al mío le faltaban y pues también me vino con sus cartas.
Ya no hay más Mectogans. Ah, pero sí hay este Battle Suite que era el que me faltaba para Radicen Aquos. Que es wow, es fenomenal. Es un traje muy hermoso. Le hice un unboxing a su versión Pyrus, así que se las recomiendo ir a verlo. Y ahora sí, prosiguiendo con los Bakugan, aquí tenemos uno de los que más esperaba de todo el paquete. Este es el Capitán América Steve Rogers. Vean el brillo de sus patitas, me encanta. Que en este caso son piernas, ¿no? Porque es un humano. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Al fin te tengo en mis manos, Capitán América Steve Rogers. Vamos a ver sus patitas. Wow, finalmente. Al fin, me encanta, me encanta. En serio, me encanta demasiado. Tenemos aquí un Apollonier Bronze Attack sin un ala, el cual voy a tener que reparar. Vamos a ver qué tal me queda. Era el último Bronze Attack que me faltaba y estoy demasiado feliz por haberlo conseguido. Me encanta. Tiene 800 de poder G y está Arcus. Es fenomenal. Tenemos... Ah, este aún no. Tenemos aquí un T-Rex Gear prototipo que me vendió un amigo de Estados Unidos y pues Bolt me hizo el favor de guardarlo en su casa para recibirlo ahí. Tenemos aquí un Bakugan muy especial. Este es un Stinglash Glitter. Si se fijan en la estructura del plástico tiene ese efecto escarchado, es Subterra y es clear. Además de eso tiene un color verde neón preciosísimo, me encanta. Me encanta. Y aquí tenemos del mismo tratamiento especial super mega raro esta Sirenoid Aquos. Vean qué bonito. Son B2 ambos con 560 Gs. Wow, qué hermoso. Qué hermosos Bakugan. Tenemos aquí un Bakugan que estuve esperando bastante para la colección. Es Worton Ventus. Me encanta. Al fin, Worton. Al fin te tengo en mis manos. Tiene 1030 de poder G. Acá está su cabecita para realizar la fusión. Oh, me encanta este Worton. Está preciosísimo. No saben cuánto. En serio, cuánto buscaba un Worton. Y aquí tenemos un Bakugan muy especial que me vendió un amigo de Romania. Pues se lo mandó Bolt para ahí hacer el consolidado, para mandármelo aquí a mi hogar. Así que aquí tenemos un Red Gogaryu. Vean qué hermoso es, me encanta. Y el acabado del plástico es metalizado, solamente que en la cámara no se aprecia correctamente, pero está hermosísimo. Y de regalo extra me mandó este Bakugan, el cual no recuerdo el nombre, solamente sé que esta es una versión muy rara y está hermoso. Me encanta. Wow. Desde Romania. Vienen desde muy lejos estos Bakugan. Y aquí tengo esta bolsita con algunos Bakugan extra, los cuales vamos a ver. Tenemos aquí un Rubanoid color sólido Aquos. Megarus Aquos. Aquí está. Casi se me va el nombre. Elfin Pyrus. Patita delantera de Maxus Helios. Foxbat Helios. Versión Baku Legacy. Darak Subterra. Muy hermoso. Weird Subterra también. Con 520 de poder G. Robotalion Aquos. Con 570 de poder G. Tentaclear Aquos. El ojito poderoso. Fortress Pyrus con 680 de poder G. Blade Tigrera Aquos. Oh, tiene ojos negros. Qué tétrico. 380 de poder G. Dual Elfin Helios. Dual Hydanoid Pyrus. Wilda Pyrus. Infinity Dragonoid Aquos con 650 de poder G. Darak Helios con el poder G al revés. 640. Helix Dragonoid Subterra. Lars Lion Baku Swap Darkus Helios.
Este es Neo Dragonoid Bakucore 620 de poder G, muy hermoso. Hyper Dragonoid Subterra, Neo Dragonoid Subterra, Baku Legacy, patita delantera de Maxus Helios en Pyrus, Ultra Dragonoid Aquos con 540 de poder G, Foxbat Helios de Nueva Vestroya, P-Striker Helios, Warriors Helios que hay que arreglar porque no se abre. Ahí está, ya se abrió. 450 de poder G, Wilda Aquos, y esos serían todos los de esta bolsita. Y bien, en esta cajita tenemos los últimos mega especiales Bakugan de todo el paquete, los cuales son Strike Flyer Baku Granite. Como pueden ver, tiene ese acabado como que de granito en el plástico, es muy hermoso. Existen varios Bakugan así, este es el primero que yo tengo y pues me encanta. Tenemos aquí a Lionheart Baku Blue, hermoso, es igual al Rubanoid. Este es el mismo tratamiento con Textil Baku Blue, muy hermoso. Existen 4 en total, el que faltaría, el cual ya tengo dentro de mi colección, es el Darak Baku Blue y pues ya los completé. Este de aquí es Persian Baku Steel de Mectanium Surge. Vean ese acabado tan precioso, me encanta. Vean qué lindo es, de verdad está muy bien hecho. Qué lindo. Darkus, cambia a Subterra y Ventus. Hylash Baku Steel. Qué bonito, qué bonito. Me encanta el acabado de los Bakugan Baku Steel de Mectanium Surge. Es muy superior al de la temporada de Nueva Vestroya. Aquí tenemos un Darkus, Tripod Theta, me encanta, muy hermoso. Falcon Fly Baku Steel. Todo lo que ven plateado así en grandes zonas es de metal puro, es diecast. Está muy bonito. Wow, qué hermoso está este. Está muy bonito. Este es X-Star Baku Steel. Está preciosísimo. Tenemos aquí este vendría a ser un Crimson and Pearl que se me había escapado totalmente. Que incluso no está bien identificado como Crimson and Pearl, pero en mi opinión es evidente que así lo es. Es un Helix Dragonoid bastante difícil de conseguir. Está muy lindo. Tiene 720 de poder G. Y finalmente tenemos esta trampita de aquí en Baku Steel también, que está preciosa, me encanta. Y bien, ya llegamos al final del video y lo prometido es deuda. Vean, tenemos aquí estos dos preciosos Bakugan. Bueno, que no son Bakugan, son una especie de Bakugan coreanos, por así decirlo. No recuerdo cuál es el nombre exacto, pero pues son del tamaño de los B2 y son muy hermosos. Vean este tono de verde y este tono de celeste, muy bonitos. Y pues lo que ven ahí ustedes no es un imán, simplemente es algo de metal, lo cual pues al golpearse se abren. Sí, no crean que los estoy maltratando, realmente son así, o sea, funcionan, salen disparados de una especie de carro y al caer o golpearse se abren. Y pues como ven, o sea, los mecanismos y todo son lo mismo de los Bakugan, con la excepción de que pues aquí no hay un imán, porque ese tipo de mecanismo está patentado por Spin Master. Pero pues vean lo que se puede hacer, o sea, con este mismo tamaño de los B2 todavía se puede mejorar bastante, se le puede sacar bastante provecho. Por eso yo soy de la idea de que este es el mejor tamaño para los Bakugan, no los de Battle Planet. Mi favorito siempre va a ser este tamaño de 32 milímetros. Que pues vean qué hermoso se ve este torito. No recuerdo cómo se llamaba ese animal que tiene los cuernos enrollados, pero es que la verdad es que aquí se ve preciosísimo. Y con estos dos pequeñines de aquí nos despedimos de este maravilloso unboxing. La verdad que me ha gustado bastante. Este unboxing ha estado lleno de sorpresas, hay cosas súper mega geniales. Por ejemplo, estos dos Baku Clear me encantan muchísimo. Y pues nada, agradecer muchísimo Volt porque
Sin él, pues este unboxing no sería posible. Gracias por enviarnos las cosas. Gracias también por una muy bonita amistad que nos brindas. Sabes que Diego y yo te estimamos bastante. Por otro lado, Stinglash, Sirenoid, Bakugan Planet y Bakugan Collector. Les deseamos un feliz año nuevo 2021. Espero que la pasen muy bonito, que estén llenos de salud y que este sea un mejor año para todos. Y bueno, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias Volt nuevamente por ayudarnos a Jimena y a mí a terminar la colección, ya que pues sí, hemos completado nuestro objetivo del año, que era terminar finalmente la colección de esferas de Bakugan. Ya tenemos absolutamente todos los diseños. El video de toda la colección se viene para 2021, en unos meses todavía, ya que estamos muy ocupados con la universidad. Y bueno, con mi Bakugan favorito me despido de todos ustedes. Les deseo un grandioso 2021, que se cumplan todos sus objetivos. Y nada, nos vemos el próximo año con un montón de sorpresas nuevas. Ya saben, no se olviden de seguirnos a Bakugirl y a mí en nuestras respectivas cuentas de Instagram. Suscríbanse al canal de Bakugirl, que también tendrá nuevo contenido en 2021. Y nada, por cierto, sí le voy a hacer un video dedicado a este tipo de Bakugan. Así que espérenlo, porque estará para 2021. Ahora sí. Hasta el próximo año, fans de Bakugan.